Profesores Bernardos y Rayo, ¿qué hacemos con la luz, Juan Ramón? Bueno, pues yo coincido bastante con lo que ha dicho la vicepresidenta Teresa Rivera. Creo que este problema a corto plazo tiene muy mala solución, tiene muy mal arreglo, salvo tratar de cargar a presupuesto con la recaudación extraordinaria que está recibiendo el gobierno. No lo olvidemos, las eléctricas puede que estén ganando más, pero el gobierno con los impuestos, no solo el IVA, que lo ha bajado, se cobran más impuestos, entre ellos derechos de emisión de CO2 que están disparados. Bueno, esa recaudación extraordinaria se podría utilizar para abaratar en algo la factura de la luz, pero no confiemos en que sería un abaratamiento muy significativo. Creo que las declaraciones de Teresa Rivera son sinceras en este sentido, pero chocan con lo que decíais. Cuando ellos mismos, o el Partido Popular en otros momentos, ha estado en la oposición, han generado la sensación ante la opinión pública de que esto tenía una fácil solución. De que si ellos llegaban al gobierno pondrían firmes a las eléctricas y poniendo firmes a las eléctricas bajaba el precio de la luz. Pero si lo que sucede es que los costes de generación se están disparando, si lo que sucede es que un precio político, como son los derechos de emisión de CO2, que viene marcado desde Bruselas, se está disparando justamente para que suba la luz y justamente para desincentivar la demanda de electricidad, pues desde el gobierno de España, lo ocupe quien lo ocupe, o desde otros gobiernos europeos, porque todos se están enfrentando al mismo problema, pues tienen muy poco que hacer. Claro, esto estaría bien si efectivamente todos los países europeos pagaran lo mismo que los españoles por la luz, cosa que no es así. Gonzalo. Sí, pero Hilario, yo creo que ya vale de decir medias verdades y voy a explicar con datos lo que realmente pasa. Versión oficial, la culpa la tiene el precio del gas. Versión real, no. La culpa la tienen las avariciosas eléctricas y en especial una, Iberdrola. ¡Hala! ¿Por qué? Vamos a explicarlo. Teóricamente va la ministra Rivera y dice, miren, en el mes de julio el 61% de las horas el precio lo ha marcado la hidroeléctrica. La hidroeléctrica es una energía cara. En el mes de julio se vendió a 92,42 euros megavatio hora en promedio la electricidad. Iberdrola, con las centrales hidroeléctricas que tiene, le cuesta 11 euros. La nuclear, 22. No es el gas, no son las de ciclo del combinado. Están haciendo presuntamente trampas por todos lados. La ministra lo sabe. ¿Por qué no lo corta? Porque esto es muy fácil. La versión oficial no es esta. Es el precio del gas que ha subido, los derechos de CO2, etcétera, etcétera. Y eso sería verdad si el precio lo marcaran las centrales de ciclo combinado. Pero en el mes de julio, Hilario, solo lo marcan el 21%. La hidroeléctrica el 61%. Están jugando con los embalses. Están desembalsando cuando les interesa. Están ofertando energía eléctrica producida a 11 megavatios a más de 90 y ante beneficios de más del 700%, como tienen las que tienen centrales hidroeléctricas, la ministra se calla, no dice nada. Hilario, porque se calla porque es mala. Esto puede remediar y la solución esta vez la tiene Podemos. Y lo ha dicho muy bien. Vamos a poner un precio máximo a la energía hidroeléctrica y a la energía nuclear. Poniendo un precio máximo que les asegure un precio razonable, vamos a bajar notoriamente el precio de la luz. Y mi pregunta, ¿cómo es que la ministra, cómo es que la parte del PSOE lo consiente? Porque no es verdad. A mí... Lo que propone, lo que está enseguida abrimos este debate que nos tenemos que ir a publicidad. 23:42 de la noche, aquí seguimos en directo en La Sexta Noche, estamos analizando qué pasa con el recibo de la luz y con la subida de la luz. Tenía la palabra el profesor Bernardos. Adelante, Gonzalo. Sí, yo nada más quería acabar mi anterior intervención diciendo que una solución es posible y que esa solución, seguramente porque la ministra Rivera se está enfrentando al principal lobby del país, a un lobby que devora a los ministros que no están de acuerdo con sus pretensiones, no se atreve. Pero yo creo que el gobierno debe atreverse, porque el precio de la luz le está consumiendo. Está siendo una campaña horrorosa en contra del gobierno, que se le hace el mismo por no intervenir, y que sobre todo, desde aquí, quiero decirle a todo el mundo que bajar el precio de la luz es posible, porque
lo que hay que hacer principalmente es evitar que las eléctricas y sobre todo una dejen de hacer trampas y vendan lo que cuesta muy poco a precio absolutamente de oro. Hablando de la ministra Rivera, vamos a recordar algunas de las cosas que ha dicho a lo largo de estos días. Por ejemplo, esta. Del mismo modo que agradecimos la empatía social de las compañías eléctricas durante el confinamiento, creo que aquí no se ha mostrado en absoluto ninguna empatía social. Aunque suene a broma, la empatía social cotiza en bolsa. Así que confío que este comportamiento se vaya corrigiendo, sin perjuicio, evidentemente, de que el Gobierno tomará las decisiones pertinentes. Si yo lo he entendido bien, profesor Rayo, hay que tener empatía con las eléctricas. No, creo que está diciendo que las eléctricas deberían tener empatía con la población. Que es una manera de reconocer que las eléctricas pueden hacer algo para bajar el precio. Es decir, que el precio es el que las eléctricas quieren que sean y que si ella les está pidiendo empatía es que le está diciendo voluntariamente que regulen su precio porque ella piensa que eso es posible de hacer. Eso es bastante... Es decir, que podría hacerlo... El precio estaba bajo porque no decíais nada. Las empresas solas no lo van a hacer. Eso es bastante... Si el gobierno les empuja un poco. Es bastante discutible, por ejemplo. Bueno, es lo que piensa la ministra. Gonzalo decía, el gobierno español expresa del lobby eléctrico español y hay una eléctrica en España que se está forrando. Bueno, todos los países europeos tienen el mismo problema. Quiero decir, entonces todos los gobiernos europeos deberían ser presa de algún lobby eléctrico, de alguna empresa. Mira, Rayo, solamente... No es verdad eso. Solamente explícame cómo el precio puede ser tan alto, 92,42 euros megavatio hora, como en el resto de Europa. Julio, si el que marca el precio en el mes de julio, el 61% de las horas, es la hidroeléctrica. La hidroeléctrica no consume gas, no paga impuestos de CO2. La materia prima es gratis, es el agua caída del cielo. Segundo, puede embalsar. La central está plenamente amortizada y el coste de la mano de obra es relativamente escaso. ¿Cómo puede ser que lo que valga 11 megavatios hora construirlo sea un precio de 92? ¿Te lo puedo explicar? Como bien sabes, nuestro sistema eléctrico es un sistema de precios marginalista. Es decir, el precio que marca el precio de mercado es la de la última tecnología que entra en el mercado. ¿Sí? Tú dices, la última tecnología que ha entrado en el mercado ha sido la hidroeléctrica. ¿Sí? ¿Qué tecnología tenía por detrás la hidroeléctrica? ¿Qué cosas hay que oír? El gas. En ninguna hora del mes de julio, el gas, las centrales de ciclo combinado, no han estado suministrando electricidad. Por tanto, aunque hubieses puesto a la hidroeléctrica con precio cero, el precio habría sido exactamente el mismo, porque lo habría marcado el gas. No es verdad. ¿Cómo que no es verdad? ¿En qué día de julio no ha operado la central de ciclo combinado? No es verdad, Rayo. Primero, Gonzalo, ¿qué día de julio las centrales de ciclo combinado no han operado? Te voy a dar datos. En el mes de junio, en los 25 primeros días del mes de junio, léete un informe de la OCU. En el POL... de la OCU. En el POL, lo que sucede es que la energía hidroeléctrica se ofrece en promedio a un precio más elevado que la de ciclo combinado. Segundo. ¿Qué día del mes de julio no ha operado el ciclo combinado? ¿A qué hora? Ninguno. Perdona, el ciclo combinado en el mes de julio ha marcado el precio el 21% de las veces. Sí, pero ¿por qué? El 21%. Porque han vendido la hidroeléctrica al precio del ciclo combinado. No, hombre, que no. Señores profesores. Del precio del ciclo combinado. Señores profesores, permítanme, abrimos el debate. Por encima. Abrimos el debate, Angélica. Profesor Rayo, decía yo que Pedro Sánchez ha abierto la puerta a ese consumo mínimo vital en esa entrevista con el diario El País. No sé, ¿a qué le suena esto? Bueno, tendremos que ver en qué se traduce, pero bueno, probablemente sea una especie de transferencia para garantizar algunas rentas a las familias que menos tienen de cara a algún tipo de canasta básica en la que esté incluida el precio de la electricidad. Yo por comentar algunas de las cosas que se han dicho, por ejemplo, una eléctrica pública. Lo digo porque solemos hablar de grandes recetas para abaratar el precio de la luz, como crear la eléctrica pública o como cambiar el sistema de precios o fijarle un precio máximo a la hidroeléctrica y un precio fijo, que no máximo, cuidado, a la nuclear, porque la propuesta ha sido fija. Precio fijo a la nuclear. Pero la mía, precio máximo. Que es justamente lo que pide el lobby eléctrico. Pero bueno, dicho esto... La mía, precio máximo que no... Ya, pero no es lo que ha propuesto Podemos. Pero en todo caso, solemos hablar de grandes propuestas, pero no se cuantifica mucho. Por ejemplo, crear una empresa pública. ¿Cuánto abarataría el precio de la electricidad en el mejor de los casos? Porque hasta el año 2031
esa empresa pública podría tener una potencia de 700 megavatios, que son las concesiones de hidroeléctricas que van a vencer. 700 megavatios es el 0,5% de la potencia instalada en España. Entonces, ¿con eso qué vamos a hacer? Aunque regalaran la electricidad, ¿cuánto bajaría el precio? Pues un 0,2. Un 0,2. Estamos copando todos los días titulares de empresa pública eléctrica, para bajar un 0,2 el precio en 2031. Es que es un chiste. Gonzalo, si fijáramos precio máximo a nuclear, hidroeléctrica, ¿cuánto bajaría el precio? Muchísimo. ¿Cuánto? Pero muchísimo, ¿cuánto es? A la mitad. La factura eléctrica a la mitad. Pero por favor, ¿qué barbaridad estás diciendo? A la mitad. Bajaría en torno a un 10%. Perdona, que no está mal, es verdad, no es verdad. A ver, perdona, primero, la electricidad que más se consumió, si la memoria no me falla, en agosto, fue la nuclear. Segundo, las renovables cada vez van más y son más baratas. Y el problema que tú tienes... Las renovables se pagan con prima, no se pagan... El problema que tú tienes, Rayo, es que las únicas que son caras son las de ciclo combinado. Pero ciclo combinado, te lo vuelvo a repetir, en el mes de julio solo el 21%. Por tanto, si realmente el sistema actual, que es un expolio de las familias, el de fijación de precios hacia las eléctricas, se cambia y ponemos precios que equilibren los intereses de las familias y los intereses de las eléctricas, el precio puede bajar a la mitad. ¿Pero qué cuenta haces para decir que va a bajar a la mitad, por favor? Solamente le pongo un precio a la nuclear, sí, pero a ver, un precio a la nuclear máximo de 40 euros megavatio hora. Si le pones un precio de 40 megavatios hora, es que ni siquiera va a bajar el 10% que yo he dicho. Permitidme, que yo creo que estamos entrando en un debate demasiado técnico, y si me permitís el chiste también, menuda energía la vuestra esta noche. Pues con estos datos sobre la mesa, y antes de irnos con nuestra siguiente invitada, un titular para finalizar de parte de los expertos, si me prometen que efectivamente va a ser un titular, con esta subida de la cesta de la compra, con el IPC como lo tenemos, ¿conveniente o no subir el salario mínimo, profesor Rayo? Bueno, yo creo que si se sube o no se sube el salario mínimo debería ser una decisión que se tome después de haberse evaluado. Y este gobierno no ha evaluado los efectos ni de una sola de las subidas del salario mínimo que ha aprobado. La única evaluación que hemos tenido ha sido la del Banco de España, que dice que en 2019 la economía perdió hasta 170.000 empleos. Creo que deberíamos ser muy prudentes a la hora de seguir subiendo el salario mínimo, sobre todo si no hemos evaluado cuáles han sido las consecuencias reales del mismo. Gonzalo. Tendríamos un paro cero si la gente cobrara 3 euros el día. Está muy claro. Pero lo que perseguimos y lo que deben perseguir los políticos es que las personas que trabajen puedan vivir dignamente. Para eso se creó el salario mínimo. Entonces, cuando aquí estuvo el PP, nos encontramos que el empleo era un empleo para mucha gente basura, que cogía y no podía llegar a final de mes. Hasta 2018, la etapa 83-2018, el poder adquisitivo del salario mínimo en promedio ha subido un 0,4 anual. Es decir, no se ha hecho demasiado en democracia por reducir la desigualdad en la distribución de la renta y favorecer a aquellos que menos tienen. El actual gobierno, entre 2018 y 2020, lo ha subido más de un 27%. Entonces, a mí me parece muy bien que el gobierno vuelva a subir el salario mínimo. Pues me parece muy bien que cumpla la recomendación de la Carta Social Europea. ¿Qué te parece? Y el salario mínimo había pedido un titular. No, sí, van a tener lo que subir un 2000%. Que suba la electricidad un 200%, ¿qué te parece? Hilario, van a tener que subir un 2000% para pagar la factura de la luz. Si se sube en octubre, es para dar una noticia positiva en contra de la negativa del precio de la luz. Ahora sí, pero me parece bien que se suba. Que nos tenemos que ir a publicidad.